Muy buenas tardes. Estamos en Lima, en el despacho de don Marcial Rubio, que es el presidente, no sé si dicen presidente o rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y con él vamos a conversar durante este rato. Primero, doctor, quería que se presentase un poco. Usted ha sido ministro, entre otras cosas, de lo que sabemos. Aparte de ministro... Bueno, yo soy profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y eso es lo que a mí personalmente me caracteriza en mi autopercepción. Soy un profesor de clase. La vida me ha llevado a ejercer estos cargos y ahora soy rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú por unos años más, pero no he dejado de ser profesor. He dictado mientras pude. En este cargo se viaja mucho y entonces se entrecortan los cursos y por eso he dejado de dictar mientras soy rector. Y fui ministro de Educación en el gobierno de Valentín Paniagua, que fue la transición de la época final del gobierno de Fujimori a la restauración democrática, digamos, plena, que fue el gobierno de Alejandro Toledo. Entre noviembre del 2000 y julio del 2001 fue un gobierno que tenía que hacer una elección limpia. ¿Desde hace cuántos años es rector de la universidad? Bueno, soy rector estrictamente desde julio del 2009 y fui reelegido en julio del 2014, o sea, cumplí un periodo de 5 años y al ser reelegido inicio un periodo que tiene 5 años. Y antes fui vicerrector académico durante 5 años y vicerrector administrativo durante 10. De manera que tengo aquí en este piso más de 20. O sea, que se conocen los entresijos de la universidad por dentro y por fuera. Más o menos que sí. Es como su criatura. No tanto, pero es mi hábitat. He vivido aquí, no sé, desde el año 65 ininterrumpidamente. ¿Goza de buena salud la Universidad Pontificia? Yo creo que goza de muy buena salud. Es una universidad que en la opinión de muchos es la mejor del Perú y en todo caso es una muy buena universidad en el Perú. Tiene una comunidad universitaria maravillosa de profesores y estudiantes que trabajan realmente por mejorar y por servir. Y tiene una vida económica que le permite hacer lo que necesita hacer, de manera que yo creo que sí, es una universidad que crece. ¿Las dificultades entonces en este momento vienen por la parte eclesial? Hay una tarea pendiente por la parte eclesiástica, del derecho canónico, de la relación así institucional entre la universidad con la jerarquía. Y bueno, nunca faltan problemas de muy diverso tipo. Quisiéramos hacer mucho más de lo que hacemos y con la jerarquía, mucho más recursos que tenemos, sí. Pero no. Pero bueno, sí, el problema principal es con el arzobispo de Lima, ¿no? Con el cardenal Cipriani. Con el cardenal. ¿Cómo está el contencioso? Primero a nivel local, digamos, aquí en Lima, y después a nivel de Roma. El problema que discute la universidad con la jerarquía de la Iglesia se origina en buena cuenta el año 1970, cuando ante un cambio de legislación y un cambio de estatutos se produce una circunstancia que el Vaticano dice: nosotros el último estatuto que hemos aprobado de la universidad es el de 1968, el que estaba vigente ahí. Y después de 1970 no hemos aprobado ninguno y deberían presentarlo de manera tal que lo aprobemos. Y esto ha tenido, 45 años de vicisitudes. En esos 45 años han habido el rector del 72, del 77, del 84, del 89, del 94 y del 99, 6 elecciones rectorales en las que los rectores elegidos fueron confirmados por la Santa Sede. A partir del año 2004, esto se frustró, ya no hay confirmación de la Santa Sede
Y entonces esto... ¿Alegan alguna razón para frustrarse? Bueno, no es muy claro qué es lo que pasa, si es que el pedido de confirmación no llega al Vaticano o no sale de Lima. No sabemos realmente cuál es la... Yo he preguntado como rector, como tengo 5 años y medio, he preguntado en el Vaticano si yo debo renunciar porque no tengo la confirmación, y dicen, no, usted no ha sido rechazado, entonces usted gobierne nomás. O sea, no ha sido confirmado, pero tampoco rechazado. Sí, exactamente. Esa es mi situación oficial u oficiosa, sabe Dios cuál es, pero esa es la situación. Y bueno, de hecho, nosotros tenemos conversaciones con el Vaticano, ¿no? Ha venido hace 6 meses una comisión nombrada directamente por el Papa para encontrar una solución consensual y definitiva, dice el Papa, a esta situación del... Esa era la misión de la última comisión, que venía el cardenal Ezati. El cardenal Ezati, el cardenal Lacroix y el cardenal Erdó. Sí, entonces esa era la misión. Y bueno, estamos esperando noticias, ¿no? Ellos llegaron en septiembre del año pasado, han pasado 6 meses. Sí. Esa es la situación en relación al Vaticano. En relación al arzobispo de Lima, surgió por ahí, por alrededor del año 2005, un reclamo del arzobispo según el cual los bienes de la universidad son de la iglesia, porque originalmente esto fue heredado el año 1944, hace 80 años, algo así, y ha sido transformado porque esta era una tierra donde se cultivaba algodón en aquel Una herencia importante que recibieron. Una herencia grande de don José de la Riva Agüero, que era una Riva. persona de mucho dinero y que no tenía herederos. Entonces se los dejó todos a la universidad. Esto es indiscutible, que se lo dejó a la universidad es indiscutible. Lo que el arzobispo sostiene es que los bienes son eclesiásticos, se rigen por el derecho canónico, y que además el testamento dice que él tiene una parte decisiva que tomar en la administración de los bienes. Y entonces hay sobre esto una discusión que hasta hace 3 años fue pues en los periódicos, en la prensa internacional, llegaron en la ecos, televisión, sí, en la radio, y en onda corta y en onda larga. Pero desde hace 3 años esto se ha acallado en los medios de comunicación, pero sigue en el plano judicial, donde hay, no sé, hay media docena de procesos de justicia civil o en la justicia ordinaria, civil, exclusivamente entre el arzobispo y la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿No se ha fallado ninguno de esos juicios? No se ha fallado ninguno. Hubo un amparo que, técnicamente hablando, dijo que el pedido que había hecho la universidad era infundado, pero eso no le daba ningún derecho al arzobispo sobre la universidad, porque la justicia constitucional es así. Si usted pide algo y no se lo dan, pero no lo adquiere el otro, ¿no? Y bueno, esto no ha sido entendido así por el señor arzobispo, que ha dicho que él ha ganado en aquel tribunal, pero en la práctica no ha ganado, porque han pasado 5 años y la universidad se sigue rigiendo por su propio estatuto y sus propias normas. ¿Ese retraso tanto aquí como en Roma les está perjudicando a algún nivel, a nivel de imagen, a nivel económico o otros niveles? Lo que perjudica es que esta es una comunidad católica. No somos el 100% católicos, porque tampoco la Iglesia Católica exige que sea eso. No tomamos en el examen de ingreso a los alumnos de católico, ¿no? Pero somos una comunidad católica, creyente, que entonces se ve turbada porque el arzobispo de Lima salga a decir porque... O sea, eso les duele, no como católicos, bueno, claro, que se ponga en duda. Como universidad católica duele y crea una pena en el alma que bueno, que hemos tenido que salir adelante, porque en la vida hay que salir adelante. Pero económicamente y desde el punto de vista académico no nos afecta en nada. ¿Sigue entendiendo? ¿Cuántos alumnos tienen, por cierto? Depende cómo lo lee. Nosotros tenemos 20.000 estudiantes de pregrado,
que van a una carrera profesional. Tenemos 5.000 estudiantes de posgrado que van a un magíster o a un doctorado. Y tenemos fuera de eso muy desarrollada, porque tenemos que financiar la universidad y darla con calidad es cara. Entonces tenemos muy desarrollada la educación continua. Y en eso tenemos, si usted quiere mirarlo de una manera, 40.000 estudiantes más. Y si usted quiere mirarlo de otra manera, cerca de 80.000. Porque nosotros a los 40.000 les dictamos materias propias de la educación superior, segundos grados, cursos, especializaciones, diplomas, etcétera, etcétera. Y a los otros 40.000 les damos también clases de idiomas y de computación, y les damos un certificado de la universidad, o sea, se registra, y por eso formalmente son alumnos de la universidad, pero no de los que van a título o grado, sino... O sea, que cantidad más que sobrada, calidad, prestigio, reconocimiento eso no público. Me toca hablar a mí. Bueno, también. Nos sentimos contentos del trabajo que hacemos, pero cuando uno mira la universidad desde este sitio, ve todo lo que le gustaría hacer de más, digamos, ¿no? Las señas de identidad como universidad católica están claras. Nosotros somos una universidad católica a la que nadie le ha discutido una coma de doctrina. Nadie. Yo he hablado con el cardenal Cipriani, yo he hablado con los 3 cardenales mandados por su santidad, y les he preguntado, lo primero que yo quiero saber es si estoy hablando con gente que cree que nosotros no estamos en la doctrina. No, han dicho. El problema es un problema de las normas canónicas. O sea, no hay problema doctrinal, si acaso hay un problema jurídico canónico. Bueno, el problema del estatuto, que es un problema de interpretación de las normas canónicas y de la historia de la universidad, ¿no? Porque la historia de la universidad tiene mucho que ver en cómo se incluye dentro de la relación con la Iglesia. ¿Suele hablar a menudo con el cardenal Cipriani de este tipo de cosas? ¿Qué se dicen? Nosotros hablábamos mucho hasta el domingo de Pascua del año 2012, hasta el 8 de abril del 2012. A partir del 8 de abril del 2012 no hemos hablado, ni personal ni institucionalmente. ¿Por qué el domingo de Pascua? Porque hay una historia atrás de esto, y la universidad recibió una carta del entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Bertone, diciendo que la universidad debía someterse a unas normas que el cardenal Cipriani nos había enviado para el estatuto, y que si no lo hacía hasta el domingo de Pascua, entonces Júpiter soltaría el rayo, digamos. Entonces, en aquel entonces nos reunimos varias veces el cardenal y yo a instancias del señor nuncio de su santidad en Lima, y trabajamos un proyecto de reforma del estatuto que yo hubiera tenido que someter a la consideración de la asamblea universitaria, porque la reforma del estatuto, según las leyes peruanas por las cuales nos regimos nosotros, siempre, no solo ahora, sino desde el origen, exigen que eso lo resuelva que el estatuto lo modifique la asamblea universitaria. Pero nosotros siempre habíamos insistido, y yo le había dicho esto muy claramente al cardenal, nosotros no queremos arreglar una cosa sin la otra, nosotros queremos la paz. Cuando Cristo aparece resurrecto, ayer, ¿no? Lo primero que dice es: la paz sea con vosotros. Y la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero es una. Esta universidad no puede arreglar su problema administrativo, estatutario, con el Vaticano y mantener 5 juicios con su obispo. No tiene pie ni cabeza. La paz es todo. Busquemos una fórmula. Pero el cardenal aquel domingo 8 de abril sacó una entrevista en el periódico El Comercio de Lima diciendo que mandáramos el estatuto
y que ya en poco tiempo, dijo semanas o 2 meses, en aquel entonces a mí me pareció mucho, arreglaríamos el otro asunto. Entonces nosotros dijimos que no mandábamos el estatuto a ningún sitio mientras no hubiera paz entre la universidad y la iglesia, y bueno, aquí estamos a 6 de abril del 2015. ¿Cuenta con apoyos en la jerarquía peruana? Mire, yo le voy a decir que el único apoyo desde la iglesia público que nosotros hemos tenido es el de la provincia jesuita de Perú, que sacó una carta pública que fue realmente un baño de agua tibia para esta comunidad académica, porque una parte importante de la iglesia nos apoyaba públicamente. Ellos dieron a conocimiento público esa carta. Entonces yo estoy autorizado por la provincia jesuita a decir que hemos tenido este apoyo. En lo demás, tenemos muchos amigos en la iglesia y desgraciadamente por este conflicto también tengo gente que me insulta en la calle, católicos que como católicos me insultan en la calle porque aquí no hemos leído a Pablo, ¿no? Es una ingente cantidad de cartas al final del Nuevo Testamento. Y entonces lo que se ha producido es una polarización y nosotros somos tratados como herejes, como ladrones, como protestantes, lo cual no es un insulto porque ser protestante es también muy decente, ¿no? Dios es el mismo para todos nosotros, dijo Juan Pablo II, pero somos católicos. Y entonces esa es una cosa que se ha producido. Entonces nosotros tenemos entre los obispos, entre los sacerdotes, entre las monjitas, entre los católicos, enemigos muy duros y amigos muy entrañables. Pero esto no se hace público porque obviamente en la iglesia hay pues disciplina y obediencia, ¿no? Entonces, ¿El Papa Francisco cree que está al tanto de la problemática incluso antes de ser Papa, siendo arzobispo de Buenos Aires? Sinceramente no lo sé antes de ser Papa, no lo sé. Después de ser Papa ha tenido un gesto con la universidad que es habiéndose cerrado todo contacto formal entre la universidad y la iglesia jerárquica, porque aquí hay 5 obispos que debieran venir a la asamblea y han sido prohibidos de venir a la asamblea. Aquí hay un director académico que tiene que ser un profesor nombrado por el arzobispo, que se sienta en el consejo universitario, que es el que toma todas las decisiones, pero yo como rector soy un ejecutor. Y entonces ahí debe haber un director académico que no es nombrado desde el año 2007. Y finalmente aquí dictábamos teología, como se hace en toda universidad católica, pero desde hace 2 años, desde diciembre del 2013, ¿no? Bueno, 12 o 13, ya no me acuerdo, debe haber sido 13. El tiempo pasa muy rápido y pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, se les ha retirado la licencia docendi, pero no por razones de doctrina, porque es expreso que no hay razones de doctrina, es una especie de sanción que el arzobispo les ha impuesto a los sacerdotes y a los alumnos, porque aquí, bueno, si el arzobispo dice que no se puede dictar. En los asuntos de pastoral y de dogmática, nosotros obedecemos absolutamente al arzobispo Cipriano, absolutamente. Él no tiene nada que objetarnos en esas cosas. Nuestra discusión es sobre los bienes y sobre el estatuto de la universidad. ¿Está deseando que esto desemboque de alguna manera o no? Yo rezo todas las noches porque haya paz entre nosotros y porque no nos quiten a la comunidad universitaria la católica. Por esas 2 cosas, todas las noches. ¿Qué opinión le merece el vuelco, una especie de revolución que desde el Vaticano está imprimiendo a la Iglesia Universal el Papa Francisco, un latinoamericano de aquí al lado? Yo estoy de acuerdo con las ideas que vierte su santidad desde su época, desde el inicio de su época de gobierno de la Iglesia,
y quisiera que mucho de esto se lleve a la práctica. Claro, es difícil. Yo como rector aquí de este grupito de gente, a veces no puedo hacer las cosas. Yo me imagino cómo será para su santidad mover cientos de millones de fieles en 5 continentes, hablando, sabe Dios qué número de idiomas. Es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que la renovación de la iglesia es una cosa importante. Algo que tal vez es interesante decir para nosotros, que somos profesores y trabajamos con chicos, es que el mensaje de la iglesia es un mensaje que debe ser renovado para llegar a la juventud. Esto es una cosa muy importante. Se hizo muchas veces en la iglesia. No habría por qué no hacerlo hoy día. Pero a veces uno escucha ciertas homilías y ciertas cosas que obviamente los chicos no tienen oído para esa manera de expresar las verdades de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que girar, y yo noto que el Papa trata muy simplemente las cosas. Nosotros hemos tenido una experiencia aquí, 5 universidades católicas. Hicimos el año pasado un concurso de ensayos sobre el concepto de la periferia del que habla el Papa Francisco. Abundantemente. Bueno, yo le voy a confesar que cuando se planteó el tema, yo mismo tenía mis dudas de qué era la periferia, porque la periferia, bueno, la periferia no, pero exactamente en qué consistía. Pero bueno, nos lanzamos. Hicimos un concurso de mayo a julio y se presentaron 250 ensayos de alumnos de las 5 universidades. A mí me pareció un éxito entre los chicos, ¿no? Porque que se sentaran a trabajar, se sintieran comprometidos, elaboraran unos escritos y los sometieran a este concurso sobre un tema que por lo menos yo, en mi ignorancia, no sabía exactamente de qué se trataba. A mí me parece que el Papa está llegando a los jóvenes, ¿no? Por lo menos esta experiencia y algunas otras nos dicen que sí. Entonces yo estoy de acuerdo con esto y creo que hay que recobrar a la juventud para la iglesia. ¿Hay resistencias a esta especie de primavera o de revolución tranquila que llega de Roma? ¿Hay resistencias a nivel local de las iglesias particulares? Bueno, mire, a mí me parece que en la iglesia hay un sector tradicional que tiene una manera de entender la religiosidad que no es la que el Papa está imprimiendo, ¿no? Que es una concepción un poco leninista, siendo un poco sarcástico, pero no me falta razón, porque es los pocos escogidos que llevan adelante a las masas, ¿no? Y hay mucho de esto, porque yo, por ejemplo, me topo con gente que me dice: tú no eres católico, ¿cómo le desobedeces al arzobispo? Y yo le digo: bueno, el arzobispo a mí no me puede mandar a decirme la herencia de tu padre, dásela a tal parroquia, porque no es su atribución. Y si yo soy administrador de los bienes de la universidad, tampoco tengo la obligación de decirle: sí, yo le entrego los bienes de la universidad, porque él no tiene palabra en materia económica, y por eso estamos discutiendo en los tribunales, él y nosotros. Entonces, pero hay gente que cree que el obispo dice y hay que cumplir. Y yo creo que depende en qué, en la parte pastoral, en la parte dogmática yo no le discuto nada al obispo, esa es su función. Pero en la parte normal no. Entonces, son dos maneras de comprender la religiosidad y la vinculación con la jerarquía, ¿no? Entonces, yo no creo estar cometiendo ningún pecado ni ninguna maldad al defender a la universidad en este asunto que es de bienes. Hay otros que creen que sí, entonces hay distintas concepciones en la iglesia. Bueno, hay los tomistas y los agustinianos, pues la historia de la iglesia está llena de esto. Entonces, yo creo que hay una reacción a las ideas del Papa, que son ideas innovadoras en algunos asuntos, ¿no?
Y entonces, bueno, veremos, pues no es la primera vez, ni es el único concilio que se ganará por pocos votos. Se abre de todas formas una época de esperanza, una época de... Se ha abierto, ¿no? Yo creo que se ha abierto una época de esperanza y que hay mucha gente que mira en el mundo el mensaje del Papa como un mensaje de apertura de la Iglesia a las realidades, a la realidad de las cosas. ¿Y cómo puede contribuir una universidad como la suya a este cambio, a esta reorientación, a esta renovación? Nosotros trabajamos muy intensamente dentro del espíritu de la libertad de conciencia y de la libertad de religión. Nosotros somos católicos y aquí hay misa, aquí hay atención pastoral, aquí se enseña, ahora que no podemos enseñar teología, lo cual a mí me parece inconcebible, porque a menos que tuviéramos pues aquí una enseñanza completamente reñida con la doctrina, que ya le digo, no hay una observación a eso. Yo no me explico cómo es que no se puede enseñar teología a 25.000 alumnos, pero bueno, así es. Entonces, lo que enseñamos es doctrina social de la Iglesia, historia de la Iglesia, moral, donde los principios cristianos que nosotros tenemos declarados expresamente, nosotros, lejos de esconderlos, los resaltamos, los enseñamos en un diálogo de libertad. Todos nuestros alumnos reciben una discusión de este tipo, que ahora no es teológica, es dirigida desde la Iglesia, como dicen a veces los papas en las constituciones y en las encíclicas, a los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, nosotros ahora, como estamos prohibidos de dictar teología, dictamos a los hombres y mujeres de buena voluntad el contenido de la Iglesia que merece tal calificación. Y entonces ellos formarán su conciencia y tratamos de que los valores en los cuales, digamos, la Iglesia Católica hoy día es una resistencia espiritual a la ideología predominante, que son la solidaridad, la prudencia, el amor al prójimo, etcétera, etcétera, sean encarnadas en ellos, ¿no? Nadie le puede imponer la fe, la esperanza, la caridad, ni la prudencia, la justicia, la fortaleza o la templanza a nadie, ¿no? Pero en esos valores se educan. Pero en esos valores trabajamos y educamos, y nosotros, y bueno, aparte de la honradez y todas estas cosas que ya son pues de la condición humana, ¿no? Y entonces nosotros creemos que en eso tenemos un resultado, pero podemos engañarnos, pero ese es nuestro esfuerzo. ¿Obra social directa también hacen desde la universidad? Nosotros trabajamos muy intensamente con muchos obispos del Perú, ayudando con el expertise que tiene la universidad. Yo, mire, recibo cada semana casi pedido de distintos obispos, tengo que hacer esto, desde se me cayó el colegio hasta necesito hacer una encuesta sobre lo que piensa la gente de mi obispado, y entonces nosotros trabajamos pues en la medida de lo posible. Y tenemos nuestra organización es más o menos así. Bueno, lo operativo, fuera de las asambleas y los consejos, ¿no? Es el rectorado, que tiene al rector y tiene 3 vicerrectores, administrativo, académico y de investigación, y después hay 5 directores académicos que funcionan como vicerrectores, porque se llaman de esa manera, pero son vicerrectores en la práctica. Y entonces en esos 5 tenemos una dirección académica de responsabilidad social universitaria, que es una unidad con un avituallamiento de equipo y con presupuesto para que todo aquel que quiera hacer labor social pueda, claro, no se hace tirando la buena voluntad al viento, tiene que haber un programa que tenga factibilidad, que tenga aceptación, que se vaya, y eso es parte de la vida cotidiana en todo sitio. Nosotros trabajamos aquí en los alrededores, trabajamos en colegios, trabajamos en obispados, trabajamos en la costa, en la sierra, en la selva, en todo sitio. Doctor, vamos terminando. ¿Cómo ve la situación desde su despacho? ¿Cómo ve la situación española? La crisis que está atravesando el país, ¿qué ecos le llegan?
Me consta que hay profesionales españoles que están viniendo a Perú en busca de trabajo porque allí no hay, una situación un poco complicada. Bueno, yo trato de no hablar de lo que no sé. Y en realidad... Una impresión. Sí, no conozco la situación de España, trato de entenderla, leyendo periódicos de allá y noticias de acá, pero claro, hay que vivir allá para tener una idea, ¿no? Lo que yo le puedo decir es que a este correo llegan todos los días ofertas de académicos españoles diciendo: estoy a disposición, tengo tal especialidad, va mi currículum. Y eso indica una situación de dificultad en el ámbito que yo conozco, que es el ámbito universitario. Académico. Aparte de esto, yo he hablado con gente, con rectores, ¿no? Porque los rectores, pues, nos encontramos, hay un mundo de rectores. Y entonces los rectores me dicen que la situación es terrible, ¿no? Que a ellos les han bajado para comenzar el sueldo, como a todos los trabajadores públicos, sumando y restando 20% en los últimos 5 años, que los fondos de investigación hacen virtualmente imposible avanzar las investigaciones que estaban y ya no renovar las nuevas, y que de cada 10 que se van solo les permiten retomar 1, ¿no? Entonces, bueno, eso es un drenaje, porque yo le puedo decir por mi experiencia, formar un profesor toma 10, 15 años, y después que abra las salas puede tomar otros 10 años más, ¿no? Entonces es una vida. Si usted la despacha de esa manera. Las universidades tenemos el problema de que hay gente competente, pero no podemos competir nosotros en remuneraciones con el sector privado. Si una empresa se quiere llevar a un profesor, se lo va a llevar, salvo que el profesor se agarre de las uñas y diga: mi sitio es este. Algunos lo hemos hecho a lo largo de la vida, pero lo normal es que el profesor diga: bueno, si allá voy a ganar 2 o 3 veces, porque esa es la relación, se vaya. Entonces, yo me imagino que este desangramiento de gente en la Universidad Española va a ser muy peligroso. Por lo demás, las veces que he estado en España, que tal vez son 1 o 2 por año, trato de hablar con la gente, trato de hablar con los conserjes de los hoteles, con los taxistas. Y una conversación que me impresionó mucho fue con un taxista que yo le dije: bueno, pero mire, la verdad, cuando yo vengo acá y veo el centro de Madrid, que es a donde uno va, ¿no? Sí. O el centro de otras ciudades, porque uno va, pues, a diversas ciudades, yo le voy a decir que la crisis que pregonan acá es mucho mejor que la bonanza de mi país. Y me dice: lo que pasa es que usted camina por 100 manzanas a la redonda. Por la milla de oro que ya vamos a ver. Claro, bueno, pero si usted fuera al sitio donde yo vivo, vería que yo soy el único que gana algo en todo un edificio de no sé cuántos pisos era, ¿no? Entonces me parece que si la cosa es así, es muy difícil. Doctor, terminamos. ¿Tiene esperanza de que el conflicto se solucione en su segundo mandato? La esperanza la manda Dios, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad son virtudes cardinales. Y entonces yo tengo fe en que se arregle, o por lo menos se mantenga, una situación de vínculo entre la jerarquía de la Iglesia y la universidad. No sé si se arreglará exactamente en el periodo en que yo soy rector, pero por lo menos yo pienso que la relación con el Vaticano es buena, y que si hay procesos aquí en el Perú entre el arzobispado y nosotros, pues algún día se resolverán, y ya veremos en qué sentido se resuelve. ¿Le gustaría hablar con su santidad, con el Papa Francisco? Por supuesto, sí. ¿Lo ha pedido? No, el Papa Francisco tiene muchos problemas. Yo soy rector de una universidad en los países del sur que mira al Asia. No. Pero eso es precisamente lo que él busca, ¿no? Los países del sur, de las periferias. No, sí, pero su santidad tiene otras muchas cosas. Sí, pero no, yo no quiero molestar a su santidad con un detalle minúsculo en un mundo grande,
Pero nosotros sí tenemos pues una relación muy directa a través de la Congregación para la Educación Católica, ¿no? Que por cierto acaba de cambiar de cardenal. Bueno, el miércoles pasado, miércoles ¿no? pasado. Esto acaba de cambiar de arzobispo porque el cardenal Grosolewski ya estaba, creo que como 6 meses, porque viene desde octubre, me parece, su renuncia. Entonces yo entiendo también que él ya no podía pues tomar grandes decisiones, ¿no? Porque así es cuando uno está esperando el relevo. Y ahora el nuevo cardenal tendrá que, bueno, enterarse de las cosas. Y ponerse al día. Claro, y seguramente no seremos el único problema y de repente no somos el más grave, ¿no? Tal vez sí el más viejo, no sé. Posiblemente. Pero estamos en contacto con ellos y esperamos, y en cuanto nos llamen, pues iremos al Arzobispado de Lima o a la Plaza de San Pedro. Doctor Rubio, muchísimas gracias. Bueno, a sus órdenes.